Bueno, Padre, gracias por este día, Dios. Gracias por permitirnos llegar hasta este lugar y todo lo que nos has permitido hacer el día de hoy, Señor. Bendice el trabajo y la obra de nuestras manos. Podamos seguir creciendo y desarrollándonos cada uno en el lugar y en el ambiente donde tú nos colocaste para llevar mucho fruto. Pido que abras los ojos de nuestro entendimiento, que alumbres nuestra capacidad de conocerte y que podamos ser capturados por tu conocimiento, Señor, y transformados al acercarnos a ti. Queremos ser como tú eres, Señor. Y por eso estamos leyendo el libro de Santiago, esta carta tan hermosa y especial donde tú estás forjando nuestro carácter, estás hablándonos palabras de vida que pueden cambiar la manera en la que vemos, pensamos, en la que caminamos por esta vida, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, culminamos la semana pasada con el capítulo 1 donde cierra con la idea de que Dios desea que nuestro ejercicio espiritual tenga que ver no solamente con oraciones privadas, con una devoción privada y egocéntrica muchas veces. La fe puede volverse una devoción privada y egocéntrica si no es la correcta fe. Si yo solamente digo, bueno, yo amo a Dios y yo tengo una relación con Él. Yo no necesito de la iglesia. Yo no tengo que ir a la iglesia para orar. Yo no necesito escuchar a un pastor o tener un líder en la iglesia para yo aprender de Dios porque yo tengo la Biblia y yo la leo. Y aunque eso obviamente no es cierto, hay algo de verdad. O sea, puedo aprender de Dios leyendo su palabra sin necesidad de que alguien más me enseñe, sí, pero también me puedo confundir y me puedo quedar encerrado en mi error porque no hay nadie que me pueda corregir y ayudarme a ver de manera correcta. Al igual que si yo digo que amo a Dios, ¿verdad? Lo dice Primera de Juan, que no lo veo porque estoy aislado. Entonces no tengo la oportunidad de poner en práctica ese amor que siento por Dios con mis hermanos. Porque según Primera de Juan, la vara de medir para saber si realmente estamos amando a Dios es cómo nos tratamos entre nosotros. Si nos tratamos con dignidad, si nos tratamos con respeto, con amor, con consideración, con empatía, con tolerancia, pero también con el deseo de hacer crecer y de ayudar a corregir a las otras personas con un espíritu afable, con una buena intención en mi corazón, no con, yo voy a corregir a los demás porque yo me siento superior al resto. Y entonces como quiero proyectar esa imagen, entonces voy a ir corrigiendo a diestra y siniestra. Cuando tengo un corazón genuino, por amor, entonces voy a empezar a expresar mi fe de una manera pública. Y esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio es una verdad pública, no es una verdad privada. Nuestra fe y nuestra intimidad con Dios se desarrolla en lo privado, sí, pero se manifiesta en público. El fruto se ve públicamente. No es como, bueno, aquí estoy yo, Dios sabe quién yo soy y, y yo tengo mi comunión con Él, mi comunión perenne con Él, entonces todo está bien. Ajá, pero y cuando los demás van a disfrutar de esa relación, porque se supone que si tenemos una relación con Dios, los demás se van a dar cuenta y los demás también van a disfrutar de ese fruto. Es como un árbol. El árbol simplemente tiene frutos y quien los ve y los puede tomar, los puede disfrutar, ¿cierto? ¿Cuánto no disfrutamos la temporada de mango, de aguacate, de limones, de mandarinas, de naranjas? Las matas que hay en nuestra ciudad. En mi edificio hay una mata de tamarindo chino y cuando da, tú ves que todo el mundo, la gente a veces en la calle va pasando y ve para dentro del edificio y se queda pegado a la reja así, deseando ese fruto. Entonces, la Biblia nos compara muchas veces con árboles que dan fruto y es un fruto que se disfruta, no es como un fruto para mí solo y ya. Es para mí, para mis amigos y para mí. No es un fruto egoísta, porque el Evangelio en sí no es una verdad egoísta ni egocéntrica ni privada, es una verdad pública que bendice, que prospera y que al entregarla y al ser dada, en vez de acabarse, más bien se multiplica.
Entonces de eso nos está hablando el Señor aquí. Dice, la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Es refrescante ver a una persona que ayuda a otro. ¿No les parece que eso es contagioso cuando ustedes ven que alguien está ayudando a otra persona? Lo bueno se contagia, lo malo lamentablemente también se contagia, las malas actitudes, pero es chimbo cuando tú ves a una persona aprovechándose de otra en la calle y tú te das cuenta de que está abusando o de una autoridad o está abusando de una facultad para imponerse sobre otra persona. Y eso, oye, es chimbo, no te alegra, no te trae esperanza al corazón, sino más bien todo lo contrario, que es lo que el diablo quiere hacer. Quiere acabar con nuestra esperanza de redención. Pero cuando hay alguien que da un fruto del Espíritu, entonces refresca, incluso cambia el ambiente espiritual. Porque Dios está allí, el Espíritu Santo se mueve cuando somos generosos, cuando somos dadivosos, cuando ayudamos a la gente. Es bueno. Aunque el Evangelio no es solamente obras sociales, hay mucha gente que hace obras sociales, pero que no necesariamente está sirviendo a Dios, sino que está diciendo, bueno, yo tengo tantas cosas buenas que voy a dar un poquito para los demás para no sentirme tan mal de tener yo tanto. Pero el Evangelio es una verdad pública que impacta, que transforma y que va a hablar de qué yo tengo en el corazón. Si es bueno, tengo que dar un fruto bueno. Y muy importante, tengo que guardarme sin mancha en este mundo. De eso nos ayuda el Señor Jesucristo, que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, que eran muchísimos, estábamos llenos de mancha. Éramos una mancha. Me recuerda el pastor Gedeón Kim cuando llegó aquí a Venezuela. Hay una canción que se llama de Marcos Witt, la canción de... Bueno, es una canción como de libertad espiritual, levántate Señor, y tiene un puente donde Marcos Witt empieza a decir, empieza a nombrar espíritus y la iglesia responde, fuera espíritu de maldad, fuera espíritu de rencor, fuera espíritu de hechicería, fuera. Y él siempre decía entre esos espíritus, claro, quizás la traducción para el idioma de él era complicada, pero él decía espíritu de mancha, fuera. Entonces todos quedamos así como ¿qué es esto? Pero la Biblia dice que nosotros que hemos sido santificados, que hemos sido guardados de la corrupción de este mundo, tenemos que mantenernos así. Como dice aquí, guardarse sin mancha del mundo. El enemigo quiere mancharnos, quiere distorsionarnos, pero quien busca a Dios se purifica, se santifica y como leímos la semana pasada, lo hace así como aquel que espera es puro. En primera de Juan 3, capítulo 3, verso 3. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como aquel a quien espera es puro. O sea, si Jesús es puro y lo estamos esperando a Él, nosotros también tenemos que purificar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro corazón y por ende también nuestras acciones. Bien, vamos a entrar al capítulo 2 entonces, después de este preludio, y vamos a ver qué tiene el capítulo 2 para nosotros de Santiago. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué les parece esa frase? Que su fe, ¿en quién? En Jesucristo, o sea, lo que ustedes... ¿Qué es la fe? Es nuestra manera de vivir. Me da risa porque hoy juega la Vinotinto y se ha popularizado mucho la frase de mano, tengo fe. Mano, yo tengo fe. ¿Tenemos fe en qué? Entonces se ha viralizado y también banalizado, porque entonces la fe para ellos es simplemente, bueno, tengo la esperanza, la confianza de que van a ganar y vamos a ir al mundial. Eso no es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no es simplemente una idea abstracta que yo quiero que ocurra y por yo pensar positivamente creo que la estoy atrayendo hacia mí. No, eso no es fe. No es pensar bonito para que me vaya bonito, no. Es pensar
de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que ya es. Pensar como Dios quiere que yo piense. Y por eso es que obviamente sí se va a cumplir. Es una confianza y una esperanza que no es vacía, que no es en una ilusión o en una promesa. Bueno, vamos a ver si Dios cumple su promesa o no. No, es real. Es la confianza y la certeza que tenemos en nuestro corazón de que todo lo que Dios dijo es verdad. Se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Entonces, nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo, dice, sea sin acepción de personas. O sea, su estilo de vida, dentro y fuera de la iglesia, al ejercitar su fe en Jesús, no puede contemplar que ustedes tengan favoritos, que ustedes tengan personas que digan, yo le voy a predicar a este porque me cae bien. No, a este sí lo voy a ayudar a crecer porque este me cae bien, al otro no. Él, que se vaya para el infierno. O no que se vaya para el infierno, bueno, yo deseo que no vaya para el infierno, pero que le hable otro. O yo tengo paciencia, tengo amor, tengo actos de servicio para con este hermano porque me cae súper bien, pero este otro hermano que no me cae bien, entonces yo simplemente lo ignoro y ya, y no pasa nada. No le estoy haciendo mal, pero tampoco le estoy haciendo bien. ¿Creen que esa es la actitud correcta? Por eso Santiago dice aquí que su fe sea sin acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? Bueno, sin rechazar a nadie. No podemos tener en nuestro corazón ese espíritu de rechazo. ¿Es normal o no se ve en el mundo el rechazo? En todos lados. El rechazo porque no te vistes como se visten los demás, porque no hablas como hablan los demás, porque no piensas como los demás piensan, porque no eres tan cool, porque no les gusta tu aspecto, por muchas razones. Hay rechazo por todas partes, porque el diablo se alimenta del rechazo y sabe que el rechazo hiere nuestro corazón. Y si él logra hacernos creer que Dios nos rechaza o que la iglesia como institución, hogar, como familia, nos rechaza, o que alguna autoridad te rechaza, entonces tú te vas a sentir que no eres parte y por eso es la justificación perfecta para que tú mismo te separes del cuerpo. Y un miembro separado del cuerpo, ¿qué sucede? Muere. ¿Qué pasa con mi dedo? Mi dedo está perfectamente sano, pero si yo me lo arranco y lo pongo sobre el atril aquí, pero si lo saco nada más 10 minutos, ¿qué va a suceder? Duele y si pasa el suficiente tiempo, no sé, no soy médico, pero si pasa el suficiente tiempo fuera de la unión con el resto del cuerpo, se muere y ya no lo pueden volver a pegar. Y ya, murió. De hecho, los órganos vitales, cuando hay trasplantes, es muy delicado sacar un órgano y trasplantarlo a otra persona. Si no están en el quirófano ambas personas al mismo tiempo, con los órganos vivos para hacer ese trasplante, tienen que meterlos en unos congeladores, tienen que meterlos a una temperatura exacta, algunos tienen que mantenerlos en funcionamiento con algunas máquinas. O sea, es muy delicado. Pero nosotros muchas veces, si nos sentimos rechazados, nos alejamos y ¿qué sucede? Nuestro corazón empieza a morirse, nuestra fe comienza a morir. Por eso es tan importante que permanezcamos en la iglesia, que seamos parte de una comunidad viva, que estudie la palabra, que ore, que pueda hacer comunidad, que pueda ejercitar la fe, que pueda poner en práctica lo que está estudiando y creyendo. ¿Bien? Me gusta full la nueva traducción viviente porque lo pone como condicionante. Dice, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor Jesús si favorecen más a algunas personas que a otras? O sea, no solo dice simplemente, no, la fe y tal, lo pone como condicionante. Importantísimo. Léelo otra vez, Rubén. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor Jesús si favorecen más a algunas personas que a otras? Es como una ironía. ¿Pueden acaso, o incluso sarcasmo, un cristiano puede favorecer a unos y a otros no? Y seguir siendo cristiano. No, está dejando de ser cristiano. Porque está viviendo como el mundo vive, como el mundo actúa, como el diablo quiere que nosotros actuemos, porque eso genera heridas que van a causar amargura, dolor en el corazón, y eso da ira y bueno,
La gente hace muchas cosas a raíz del rechazo. El 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, este no es de oro, pero lo señalo porque es un anillo, y con ropa espléndida, ¿verdad? Y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso. Andrajoso es así como todo desgastado, roto, sucio, quizás no huele bien. ¿Qué sucedería normalmente si eso pasa? Lo natural en nosotros es, oye, qué fastidio saludar y darle la mano a una persona que viene sucia, a una persona que viene limpia. ¿Cierto? Es lo natural. ¿Por qué? Porque uno cuida su higiene, uno cuida su aspecto, pero ahí es donde uno tiene que ver qué tiene en el corazón y poder controlar eso que hay en el corazón, que tú quieres que todo el mundo esté como tú estás para saludar, o incluso mejor, y vea, oye, qué chévere, lo saludé y tal, es una buena persona, es un tipo de estatus. No, lo importante de la fe es que no considera más valioso a alguien que tiene que a uno que no tiene. ¿El mundo se mueve así? ¿Verdad que sí? No, el mundo no se mueve así. En el mundo, si tú tienes mucho, pues te tratan espléndidamente, te hacen favores sin que tú lo pidas, y si alguien es andrajoso, lo tratan casi como un perro. ¿Por qué? Bueno, porque así lamentablemente son los valores de este mundo. ¿Cómo nosotros practicamos nuestra fe? ¿Nos parecemos a Cristo o nos parecemos a lo que el mundo hace? Es para reflexionar. Y yo recuerdo, hay muchos testimonios y muchas cosas que la gente hace, sobre todo hoy en día en las redes sociales, como para demostrar a la gente lo que hay en su corazón y cuán vanidosos, cuán banales y egocéntricos son los seres humanos. Y hay gente que se disfraza y dice, bueno, yo soy un millonario, tengo este carrote, y yo me voy a acercar para hablar con esta muchacha, simplemente, y tratar de sacar la conversación como una persona normal. Y se graban. Y la persona, la mujer lo ignora, o la persona, no tiene que ser una mujer, lo ignora, como que, "Ay, ya quítate, no quiero hablar contigo", tal. Pero cuando ven que, ok, disculpa, y le da al control y suena que el Ferrari que está parado en la esquina es de él, y se va a montar en el carro, llega corriendo la persona, ¿de qué era que querías hablar? Dice, no, gracias, ya me di cuenta que contigo no vale la pena hablar porque eres una persona, ¿sabes? Le expone la situación. Eso ocurrió también en los días de Jesucristo, cuando el samaritano, ¿se acuerdan, verdad? El samaritano que se acercó a este hombre judío que estaba herido. Pasó un sacerdote, pasó un levita, ni le pararon, pero vino un hombre que se suponía que menos le tenía que parar y él fue el buen samaritano, lo ayudó. Estaba cubierto de sangre, medio muerto, desnudo, y lo ayudó. Cualquiera hubiera pasado y no, seguramente estaba de malas fiestas, de mala copa, o se metió en un problema, tenía una deuda, y casi lo rematan y lo dejaron medio muerto. Yo no me voy a meter en eso. Se lo buscó. Se lo buscó, sin saber, porque ese es el problema, que el mundo está lleno de prejuicios. La pregunta es, ¿nuestro evangelio está lleno de prejuicios? El ejercicio de nuestra fe es un ejercicio prejuicioso, es decir, si yo veo que tú haces algo que me incomoda, yo de una vez asumo que tu conducta es porque me quieres hacer daño, o pienso con benignidad y digo, oye, no es que me quieres interrumpir, es que simplemente te levantaste indispuesto y tuviste que salir mientras yo hablaba para ir al baño. Oye, es preferible que vayas al baño a que te haga diarrea en el asiento. ¿Cierto o falso? Pero nos va a costar mucho en el ejercicio si en nuestro corazón no hay benignidad. Si siempre tenemos que pensar algo mal de la otra persona, es delicado. ¿Cuál es mi fe? ¿Cuál es mi ejercicio de vida cristiana? Porque no puedo hacer comparación. O hay cosas que le toleramos a los que tienen anillo de oro y los que se sienten bien y que vienen en traje bien elegantes, pero entonces si es un muchacho que no tiene dinero, una persona
que no tiene familia o que no tiene algo que aportar económicamente, entonces yo lo trato con desprecio, o no lo tomo en cuenta, o no lo saludo porque no me importa. Bueno, ahí es donde se muestra el corazón. Y por eso Jesucristo hacía cosas que causaban tanto revuelo en su generación. Los discípulos, los propios discípulos de Jesucristo estaban apartando a los niños porque querían traer a los niños a Jesús. Y nadie le paraba a los niños. Imagínense, si en esa época a las pobres mujeres también las tenían ninguneadas. A los niños también. Era como a las mujeres, no, a los niños no. Y él dijo, no, ¿qué pasó? Dejen a los niños venir y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Es más, y les digo algo, si no se hacen como uno de ellos, en su inocencia, en su pureza, ustedes tampoco van a entrar en el reino de los cielos. Tremenda lección. Entonces, Santiago aquí no está hablando de cosas superficiales, está diciendo, oye, tenemos que poner con cuidado, mucho cuidado en esto. Verso 3 dice, y si miran con agrado al que trae la ropa espléndida y dicen, siéntate aquí, en un buen lugar, y dicen al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Venís a ser jueces con malos pensamientos. Y aquí es donde llega la palabra, y por eso yo estaba usando el término benignidad, porque benignidad es cuando tú tienes una manera de evaluar las situaciones alrededor tuyo, siempre pensando bondadosamente, con nobleza en tu corazón. No importa que muchas veces la gente se aproveche de esa nobleza, creemos nosotros. Y por eso el mundo nos ha enseñado a pensar con prejuicio en nuestro corazón porque queremos autoprotegernos. Pero no, si el Señor ha dicho que Él es nuestro defensor, ¿para qué me tengo yo que proteger? Él es mi defensa. Si en algún momento yo por actuar con benignidad debo sufrir agravios, pues asumamos la consecuencia de vivir en la fe correcta. No es fácil, no lo es, pero tenemos que esforzarnos por entrar en el reino. Tenemos que esforzarnos. Dice, agarran a uno porque tiene buen vestimenta, porque quizás llegó en una camionetota, porque tiene muchos recursos y le vamos a dar un lugar especial. Sucede también con muchos líderes cristianos. Dicen, no, pero es que yo soy el pastor, yo soy el apóstol fulano de tal, y quieren un reconocimiento, quieren un lugar delante de la gente. Están buscando privilegios, ¿no? Jesucristo no vino a buscar privilegios, Él vino a servir. Por eso confronta lo que humanamente nuestro corazón busca, nuestro corazón lejos de Dios, pero cuando buscamos a Dios no estamos pendientes de esas cosas, porque sabemos que lo único que vale la pena buscar es el reconocimiento y la aprobación de Dios. Así el mundo completo considere que estemos perdiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros mejores años. Si Dios está contento con lo que hacemos y lo que decimos, pues sigámosle dando, sigamos adelante. Él se encargará de defendernos, Él se encargará del resto de cosas que tengan que ver y que estén relacionadas con esto. Pero nosotros no podemos caer en la corriente de este mundo que tiene privilegios para personas que son destacadas. Me gusta mucho porque Dios nos habla, siempre nos habla. Cuando se casen ustedes se van a dar cuenta de que Dios les va a hablar mucho a través de su esposa. Yo hace unas semanas conocí unas personas que yo sé que manejan negocios importantes, y estas personas, yo le decía a Carla, bueno, Dios me permitió estar aquí para conocer a esta gente y predicarle, y le estaba hablando yo de estas situaciones, y ella me dice, pero si es un mortal más, o sea, está bien, es un mortal más que tiene muchísimo más dinero del que tú tienes en tu cuenta, pero es un ser humano que necesita la fe en Jesús porque se va para el infierno con la cantidad de millones que tiene en la cuenta igualito. No puedes tratarlo distinto, no puedes pensar en el distinto, no puedes darle más atención porque es una persona que tiene muchos recursos, que quizás el día de mañana te puede construir un templo, una iglesia si tú quieres,
porque tienen los recursos para ese tipo de inversiones, pero no puedes rebajar tu apreciación de la gente a lo que el mundo hace. ¿Qué hace el mundo? Nada, este es el empresario fulano, no, este es el no sé quién, este es alcalde, no, este es gobernador, no, este es el presidente. Entonces vamos a rendirle pleitesía. No. Es un ser humano igual que nosotros, con las mismas necesidades, y se va para el infierno si no conoce a Jesús. Y si Dios te está permitiendo conocer gente, así es para que tú le hables de Él y para que puedas tratarlo como quizás ninguna otra persona lo haría. Porque todos sucumben ante la tentación de hacer favoritismo, de darle un mejor trato a una persona por lo que tiene. Entonces, evaluémonos constantemente qué es lo que nos motiva detrás de cada acción por cada persona con la que interactuamos. ¿Lo trato así o no lo tomo en cuenta por quién es o de dónde viene o por los errores que quizás cometió en el pasado? ¿O realmente tengo un corazón puro y limpio para mirarlo como Dios lo ve y servirlo como Dios quiere servirlo también? Jesús lavó los pies de Judas y él sabía que lo iba a entregar, pero él no dejó de amarlo ahí, no fue que me dio ahí. Dijo, bueno, a Judas nada más que le voy a echar un poquito de agua y ya. Le lavó los pies, le estrujó el barro de sus pies, arrancó la inmundicia que tenía él. Eso no, era un trabajo en el que él se estaba rebajando para servir a sus discípulos, para enseñarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. No buscar privilegios, ni tampoco hacer acepción de personas para entregar privilegios a personas por lo que tienen o por lo que hacen, sino tratarlos como Dios los trataría. Y ese es el gran reto para nuestra vida, sobre todo en el siglo en el que estamos, donde todo es evidente, donde la gente rinde pleitesía no solamente por el dinero que tiene, sino por los seguidores en las redes sociales, por carreras artísticas, carreras deportivas, de cualquier cosa. No, es que este es mi fulanito de tal. ¿Sabes quién es él? Un ser humano más que necesita la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues si no es un alma más que se va a quemar en el infierno, con muchísimas más. Lucho. Dani, este tema me recuerda al curso de Más allá del sufrimiento que hizo Andrea, porque había un relato que era un grupo de misioneros que iba a un pueblo en África a compartir la palabra de Dios, y había una persona que había sido abandonada, y esta persona vivía sin poder moverse. Entonces lo tenían tirado en el piso, no lo limpiaban, sino que estaba lleno de su propio excremento. Y él relata que dice, mira, por naturaleza yo no me hubiese acercado a ese tipo. Por mi propia naturaleza yo no lo hubiese hecho. Pero es como cuando dice la Biblia que fue movido a misericordia. Dios lo movió y lo que hizo al verlo fue abrazarlo. Abrazar a una persona que huele a estiércol de muchos años. Huele y que está sucio, que tiene todos estos elementos. Y lo pienso igual en el aspecto de esa gente que va y alimenta a una persona en la calle, esa persona que va y comparte la palabra en una cárcel. Son cosas que por naturaleza nosotros vamos a rechazar. Pero también hay que considerar que cuando él aquí habla de pobres, en un principio nosotros éramos esos pobres. Porque pienso en la cena de las bodas del rey de Lucas. ¿Sabes? Que voy a invitar a este montón de gente. Esta gente me puso excusa. Entonces ve y búscame al pobre, búscame al cojo, búscame al ciego. Búscame a todos ellos. En la plaza. A todos ellos, a los que están en la plaza. Porque ustedes, y considerando que la carta originalmente está orientada a ¿quiénes? A las 12 tribus que están en la dispersión. Ustedes son judíos que ya salieron de esa mentalidad de nosotros somos los elegidos, nadie más vale. No, para Dios, todas estas personas que incluso ustedes están tratando porque están en pueblos gentiles, compartiendo
el Evangelio, ustedes no pueden repetir ese mismo comportamiento, ese mismo pensamiento, que lo que hiciste fue extrapolarlo de soy el pueblo elegido por Dios a esta persona tiene dinero y tiene poder. ¿Sabes? Es nosotros al vivir esto, al leer esto, tenemos que entender que esos pobres somos nosotros. No a nivel de monetario necesariamente, pero sí a nivel espiritual. Nosotros éramos esos pobres a los cuales los judíos rechazaban, porque ellos eran el pueblo elegido y nosotros no. No hagan esa misma acepción, no hagan esa misma distinción de gente, porque ustedes, nosotros, son esa gente pobre. Sí, es el mismo espíritu legalista que hace que yo diga, bueno, Jesús me perdonó porque yo era calumniador, yo era mentiroso y yo era una persona vanidosa, pero yo nunca maté a nadie. O sea, esa persona está en otro nivel de pecado y yo no quiero juntarme con esa chusma. No hay punto de comparación para desmejorar en actitud a una persona. Todo lo contrario, es Dios me perdonó tanto a mí que mis pecados perdonados en la cruz son tan grandes que no me dejan considerar ni siquiera los pecados de otra persona, sino la gracia que Dios tiene para con esa persona, porque si ya la experimenté en mi vida, digo, wow, ¿cómo sería esta persona si experimenta lo que yo experimenté en la mía? Y puede amar y servir y extender para que, trazar un puente para que esa gracia llegue a esa persona que la necesita. Entonces leemos el verso siguiente que dice, el 5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Saben lo que es afrentar? Ustedes han sido piedra de tropiezo. Ustedes le han estorbado al pobre. Le han estorbado a la gente más necesitada. ¿Por qué? Porque está confrontando la acepción de persona. Es como, hay gente de la comunidad LGBT. Hay gente que está involucrada en negocios turbios y corrupción. Hay gente involucrada en el narcotráfico. ¿Cómo hago para yo extender la gracia a una persona así? ¿Cómo hago para que la gracia de Dios también llegue a una prostituta? Porque Dios las ama y quiere restaurarla y quiere darle una nueva vida, una nueva historia para su vida. ¿Cómo hago yo? No es tan sencillo. No es tan sencillo porque lo que hemos aprendido en nuestra cultura actual es hacer separación de personas, a sentirnos orgullosos de nuestra poca pecaminosidad, entre comillas. Pero el legalismo nos hace juzgar, tener prejuicios. Dice que eso es una afrenta. Hemos afrentado al pobre, hemos afrentado a los pecadores. Podemos cambiar esa palabra en cierta forma. Hemos afrentado a los pecadores que quizás tienen pecados más escandalosos que los que nosotros cometimos alguna vez. Sí, con consecuencias quizás más tangibles o más dañinas. Eso es lo que cambia. Exactamente. Y dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, a pesar de que están en la gracia, a pesar de que están ejercitándola, al ustedes actuar según la ley, haciendo acepción de personas, porque la ley sí te permitía hacer esas separaciones, digamos, no directamente, pero como la ley te decía, mira, tal persona está mal, el que haga esto
tal, el que y había consecuencias directas, habían pecados que eran condenados de una vez. O sea, apedrearás a aquel que se levante dando falso testimonio. Al que maldiga a sus padres en público, lo reprenderás y si no se arrepiente, lo sacarás del campamento y lo matarás. Esa era la ley. Entonces, ¿cómo extender la gracia y entender que si yo no la practico, entonces puede que yo crea que esté en la gracia, pero en realidad no lo estoy? En realidad me estoy condenando por mis acciones, porque estoy demostrando que en realidad no estoy en la gracia, sino en la ley, porque estoy haciendo acepción de personas. Dice, quedan convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, de todos los mandamientos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Okay? ¿Se entiende eso, verdad? No hace falta entrar en detalles al respecto. Es como, lo que está defendiendo aquí es, eres culpable de haber violado la ley. Ah, pero yo no maté, yo no, pero tomaste lo que no era tuyo. No, pero yo no robé, yo no hurtaste. No se dieron cuenta, pero sí nos dimos cuenta por las cámaras o hubo alguien que te delató. La persona a la que robaste no se dio cuenta, pero tú hurtaste. Tomaste lo que no era tuyo. Sí, a nivel espiritual, al final de todo, la consecuencia es la misma. Robaste, violaste o mataste o mentiste. Cualquiera que transgrede uno de estos mandamientos ya quebró la ley. Entonces tiene que pagar. ¿Con qué? Con su vida. Por eso la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es la gracia que viene a eximirnos de la consecuencia del pecado. Sí, es como, también lo veo un poco como ir preso. Un año para un preso que mató es igual para el que hizo, no sé, robo. Claro, sí tienen condenas distintas y obviamente están en la cárcel por tiempos distintos y quizás en cárceles distintas, pero si estás preso, independientemente de lo que hayas hecho. Algo así creo que es lo que quiere afirmar él. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Después el 12 dice, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, debemos actuar como aquellos que van a ser juzgados por ley de libertad y no por ley de esclavitud. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo se come ese versículo? ¿Cómo se entiende? Dice, juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. ¿Qué es un juicio sin misericordia? Cuando te cae toda la de la ley. Sin compasión. Sin que te digan, bueno, pero, a ver, defiéndete un poquito, ¿por qué hiciste eso? No hay derecho a pataleo, no puedes decir nada, incumpliste y viene el peso, sin misericordia. Entonces, si no mostramos misericordia, no se va a mostrar misericordia para con nosotros. Y nosotros dependemos de la misericordia de Dios. No es que podemos prescindir de ella, no es que podemos decidir si, bueno, no importa, yo he sido más o menos bueno, yo no necesito tanta misericordia. Pues si eso es lo que pensamos, es porque no hemos conocido realmente nuestra condición. Necesitamos más de ese redarguir del Espíritu Santo para entender cuán dependientes, cuán necesaria es la misericordia de Dios y cuán necesitados, desesperados y miserables éramos antes de ser alcanzados por esa misericordia. Por eso es que la enseñanza del Evangelio completo y verdadero incomoda a mucha gente, pero comienza mostrándonos quiénes somos. Porque si yo no entiendo quién soy yo y lo miserable que soy en mi pecado, en mi injusticia, en mi propia justicia personal, como soy, dice Isaías, mi justicia es trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, es lo peor de lo peor. Lo que yo creo, no, pero es que yo soy bastante bueno con respecto al resto, ¿no?
Como que estás cubierto de pupú hasta aquí y el resto lo tienes hasta acá arriba. Igualito estás cubierto. Estás totalmente manchado de injusticia. No hay manera de considerar, bueno, pero es que estás un poquito mejor, porque tienes como 3 cabellos de tu cabeza que no están llenos de popó. Estás completamente lleno. Entonces, necesitamos la misericordia, necesitamos ser confrontados y así entonces vamos a valorar el sacrificio de Jesús. Si yo no entiendo qué fue lo que Jesús vino a rescatar en mi vida, o cuán miserable, cuán culpable, cuán lejos yo estaba por mis pecados, no por Adán y por Eva, no es culpa de ellos, es culpa de lo que hicimos cada uno de nosotros. No hace falta hablar de Adán y Eva en el jardín del Edén. Nosotros somos culpables por nosotros mismos. Y bueno, podemos entonces entender, como dice aquí, que si no tenemos misericordia, pues lamentablemente cuando entremos en juicio y se nos juzgue por nuestras acciones, no va a haber misericordia de parte del juez de toda la tierra. ¿Queremos que ese sea el trato que haya con nosotros? No. Por eso debemos poner en ejercicio nuestra fe, ¿Sabes qué? sin acepción de personas Esto es como, y aplicando la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. es la parábola del rey que perdona la deuda. Y este siervo sale y no perdona la deuda del otro. O sea, es la misma lógica, es una referencia a esa parábola. Si Dios nos perdonó de esta manera y tuvo misericordia con nosotros, tú no vas a tener misericordia con otros. O vas a tener misericordia parcial porque esta persona sí tiene poder y este no, porque viene conectado con toda la idea. Exactamente. Sí, ¿Qué despierta la misericordia en el corazón de una persona? ¿Lo que tiene, cómo luce, cómo se ve? ¿O lo que hay en el corazón de Dios? sí, en la otra traducción, la NTV, creo que queda súper claro, porque dice entonces en todo lo que es el 12, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Y después sí dice muy similar, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. O sea, es tal cual eso. Tal cual. Sí, es que oramos el Padre Nuestro y decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos diciéndole incluso a Dios, evalúa cómo lo estoy haciendo yo para que tú me perdones así. Sí, totalmente. Y en ese contexto vamos a leer el último versículo de esta noche, que es el 14. En ese contexto dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, yo tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Si dice, yo tengo fe, pero no hay obras que respalden ¿esa fe puede salvarle? No, porque esa fe es puro bla, 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 bla. Exacto. Entonces dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Muerta en qué? En practicar la misericordia con todos sin acepción de personas. En caminar, no solamente es la fe, como agarramos muchas veces este versículo fuera de contexto y decimos, bueno, la fe sin obras es muerta, entonces queremos justificar muchas cosas que queremos hacer por poner en ejercicio nuestra fe. Aquí está hablando expresamente del tema de la acepción de personas, de los favoritismos dentro de los hermanos cristianos y de cómo debemos mostrarnos misericordiosos unos con otros, edificándonos y amándonos sin hacer acepción de personas. Porque el ejercicio de la fe cristiana es ese. Mucho en qué reflexionar. Sí. Y le da mucho más fundamento y sustancia a esta declaración de que la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es la obra? La obra es no hacer acepción de personas. La obra es mostrar misericordia
a todo el que la necesite. No al que yo crea o al que yo quiera que la necesite, porque a veces también yo creo que esta persona necesita misericordia, que lo que quería era que te invitara a comer a su casa, que te llevara a dar un paseo en su carro, que hiciera algo por ti porque sabía. Y eso es muy triste, la verdad que hay muchas personas que solamente saben dar buenas cosas a los que saben que de alguna manera les van a retribuir. Es decir, yo te doy algo, pero o estoy comprando tu lealtad con ese bien que te estoy dando, o te lo doy porque yo sé que si te doy, vamos a ponerlo en lenguajes coloquiales, si te doy una moto, yo sé que dentro de un ratico tú me vas a regalar un carro. Si te regalo un barco, yo sé que es porque dentro de poco tú me puedes regalar un avión. Y lamentablemente así vive la gente en el mundo. Así viven. Y lo he visto. He conocido gente relativamente exitosa, me refiero a la capacidad económica, que pueden regalar de regalo de cumpleaños un carro a alguien que quiera. Y se lo regalan a alguien que no tiene necesidad de que le regalen ningún carro. ¿Pero para qué se lo regalaron? ¿O una moto? Para congraciarse. Porque saben que dándole cosas grandes, costosas, caras, van a recibirlo en retribución. Porque no se lo regalaste a alguien que lo esté necesitando de verdad, a alguien honrado, una familia que lo necesite. ¿Por qué lo hacen de esa forma? Bueno, porque lamentablemente vivimos en un mundo con esos valores y mucha gente vive su cristianismo así, dando a las personas que saben que se lo van a retribuir de alguna manera. Si no tienen sus capacidades, muchas veces compran voluntades con dádivas. Y eso es corrupción del corazón. Eso no habla de la fe. Esa no es la puesta en obra de la fe cristiana. Esa es la puesta en obra del sistema del mundo en el que habitamos, nos movemos y vivimos. Así funciona el mundo. Así es la sabiduría de este mundo. Pero la sabiduría de Dios es distinta. Así que tenemos bastante en qué reflexionar. Sí, ¿Hay algún comentario para finalizar? Sí, que justamente me encanta como digamos que el pequeño sarcasmo que usa Santiago aquí, porque dice, esa es una fe muerta en sí misma. Porque, ¿qué hace un muerto? Nada. Literalmente nada, no se mueve, no sufre, no le duele nada, no disfruta nada. Y es justamente esa analogía donde realmente si tú no tienes acciones, tu fe no existe. No hay una fe tal que no dé frutos. Es decir, si tu fe está viva, hay acciones. No es como que solo por fe me voy a salvar. Sí, la fe te salva, pero la fe, al estar viva, conlleva por acción, por consecuencia, obras. Ir y ayudar al necesitado, ir y ayudar a las viudas, al huérfano, a todo este grupo que necesita esa ayuda, que no me lo va a retribuir, pero no lo hace, y no lo hacemos porque me va a dar más salvación o menos salvación, sino que es la acción como tal de nuestra fe en Cristo. Si nuestra fe está viva en Cristo, el mover de nuestra fe va a irse a ese lado, no va a irse a ayudar al que ya tiene mucho por congraciarme porque estaría muerta, no sentiría nada, ¿sabes? Una fe viva se emociona, siente y actúa. Porque es lo que dice Efesios. Por fe somos salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero la gente se suele detener ahí y no lee para que hagamos las obras que Dios antepuso de antemano para que estuviésemos en ellas. ¿Sabes? Como es un todo, es la fe me salva, pero la fe me va a salvar cuando esa fe esté viva. Y la fe está viva cuando tiene acciones. Exactamente. Y a pesar de que no voy a estar juzgando, Dios no me puso como un policía para determinar si este tiene la fe viva o este la tiene muerta, no. Pero sí vamos a poder evidenciar en nuestra vida y en la vida de muchas personas, no para señalamiento ni para condenar, sino para reconocer el fruto. ¿Hay o no hay fe de verdad? ¿Hay o no hay sustancia de la vida cristiana? Bueno, es el ejercicio de todo esto que estamos hablando. Incluso para nuestras motivaciones. Así es, las motivaciones detrás de todo lo que hacemos.
porque Dios viene a hacer un cambio integral, es un cambio holístico, integra todas las áreas de nuestra vida, porque Dios no está interesado en que simplemente le rindamos un área y que cumplamos con Él en esta cara de nuestra vida, pero tener después otras áreas, otras maneras de caminar, otra forma de ver y de servir, sino que todo lo que somos tiene una repercusión en lo que hacemos. Entonces, por eso dice, en el momento de reflexionar internamente, ajustar lo que se tenga que ajustar, para que entonces lo que comencemos a hacer pueda hablar y dar ese fruto que la gente necesita reconocer para acercarse a Dios. Porque cuando la gente nos ve amando, sirviendo, dice, wow, hay esperanza, hay un camino, hay un verdadero modelo de vida distinto y que contrasta totalmente con lo que veo en el mundo. Es otra manera de caminar. Por eso, cuando yo veo la serie de Chosen y veo lo que hacía Jesús, cómo hablaba, cómo se relacionaba con la gente, lo hicieron también, que te permite conocer y te quebranta el corazón ver cómo Él, con sus acciones, con su estilo de vida, contrastaba el mundo totalmente. Totalmente. La gente iba en una dirección y Él actuaba y pensaba, y el fruto de lo que Él hacía estaba en evidencia constantemente. Y yo muchas veces viendo esta serie yo no puedo parar de llorar. Y entonces, ¿qué pasó? No ha pasado nada. No, nada más mira cómo miró a tal persona. O sea, eso es antinatural. Jesús miró a Judas y lo amó. Y sabía lo que iba a suceder con Judas, pero lo amó. Su mirada fue distinta. ¿Qué hubiera sucedido si nosotros tuviéramos la información que él tenía cuando estaba compartiendo con Judas y ya sabía que él lo iba a entregar? No hubiera mirado como él miró. Entonces, cada uno de los detalles de nuestra vida van a hablar de nuestra fe. Por eso, el trabajo es ir más profundo en nosotros para lograr establecer la correcta y genuina fe. Porque si se logra establecer, yo no tengo que preocuparme tanto por lo que los demás van a ver o por lo que yo voy a hacer a partir de. No, al tenerla, ya de mí va a emanar naturalmente el diseño de Dios, que es revolucionario para el mundo en el que nos movemos. Porque va contra la corriente, porque tiene todas estas virtudes que el mundo necesita para entender que hay esperanza, que hay salvación y que hay redención para la humanidad. Porque somos esas pequeñas cartas que Dios ha escrito en nuestra generación para que otros entiendan que sí hay esperanza y que sí hay una manera distinta de vivir la vida y no seguir dejándose llevar por la corriente de este mundo. Gente que vuelva al diseño de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta noche, gracias por permitirnos leer tu palabra, conocerte. Ayúdanos a cada uno de nosotros para que de este lugar no salgamos simplemente escuchando palabras bonitas, sino que nuestro corazón pueda reflexionar en cada una de estas verdades que hemos leído y expuesto, y que podamos responder a ellas dando la talla, Señor, viviendo esta fe en ti con todo nuestro corazón, entregándote cada área de nuestra vida, reconociendo que nosotros hemos sido los primeros en hacer acepción de personas, en actuar con favoritismo, en pretender servirte, pero con un sistema de valores muchas veces distinto al que tú estableces en tu palabra, al que tú quieres que tengamos, teniendo criterios meramente humanos, actuando según otra sabiduría. Permite que podamos conocerte más y que en este camino podamos irnos dando cuenta de todas las cosas que hacemos con un corazón errado y comenzar a corregir nuestras acciones, nuestros pensamientos y así acercarnos más a ti, Señor. Te doy gracias y te pido que nos lleves con bien y bendición donde quiera que vayamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.